Muy buenas, mi nombre es Alibel Pérez y a continuación les estaremos dando un breve resumen sobre las prácticas de laboratorio. Comenzamos. Práctica número 1. La introducción al manejo y funcionamiento de los equipos de seguridad en el laboratorio. Normas de seguridad. Poner a un lado todos los accesorios de modo que no se pierdan. Se debe verificar que el módulo se presente íntegro y sin daños visibles. Antes de proporcionar la atención de alimentación al módulo, se debe cerciorar de que los cables de alimentación estén conectados correctamente a la fuente de alimentación. Se va a utilizar el módulo MCM32 y el osciloscopio. Finalmente, es de suma importancia que al aplicar las normas de seguridad en el laboratorio, para que de esta manera se pueda desarrollar de forma óptima todas las prácticas. Práctica número 2. Introducción a la multiplexación, TDM. La modulación PAN se da producto de una señal analógica continua por un tren de pulsos de amplitud constante, de la cual se obtiene como resultado un tren de pulsos modulado en amplitud. También tenemos la modulación PWM, que es un método para generar una señal analógica utilizando una fuente digital. Tenemos la PCM, que es la conversión de señales analógicas a digitales. Y el TDM son las modulaciones de pulsos que pueden ser multiplexadas en TDM, que es la multiplexación por división de tiempo. Tenemos las tramas, el time slot, el entrelazado de bit y entrelazado de byte. La trama es una serie sucesiva de bits que están organizados de forma cíclica y estos transportan información y permiten en la recepción extraer toda esta información. El time slot es un reservado o un lugar reservado para efectos de segmentación y este transmite de forma alternada un patrón arreglado. Esto permite al receptor detectar el inicio de cada trama y encontrar en cada canal esta información. El entrelazado de bit y el entrelazado de byte. Este entrelazado es el proceso en el cual los bits no son transmitidos en el orden que fueron generados, sino que son colocados en un buffer y transmitidos utilizando mediante un patrón de permutación. Por su parte, el entrelazado de byte preserva, por lo tanto, la periodicidad de 204 bytes de los paquetes de transporte. El muestreo. Este define que para que una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces su ancho de banda, el cual es medido en Hz. Y el periodo de muestreo es el intervalo de tiempo t entre dos muestras sucesivas que se denomina periodo o intervalo de muestreo y su recíproco es 1 entre t es igual a fs, que se llama velocidad de muestreo, que son la cantidad de muestras por segundo o la frecuencia de muestreo medida en Hz. El espectro de la señal muestrada es igual a la replicación de cada ws o radianes por segundo del espectro de la señal originaria. Finalmente, existen varios tipos de modulación por impulsos, como la modulación PAN y la modulación PWM, las cuales permiten trabajar tanto con señales analógicas como con señales digitales, empleando la teoría del muestreo. En el caso del PCM-TDM, se muestrean varias señales y a cada una se le asigna un time slot dentro de toda la trama. Práctica número 3. Formación de la trama PCM-TDM. La compresión de datos consiste en la reducción del volumen de información tratable, ya sea para procesar, transmitir o grabar. En principio, con la compresión se pretende transportar la misma información pero empleando menor cantidad de espacio. ¿Cómo se forma un sistema de PCM con compresión digital? Este implica comprimir el lado de transmisión después de haber convertido la muestra de entrada a un código PCM lineal y luego expandir toda esta información en el lado del receptor antes de decodificar con PCM. Primero se muestrea y se convierte la señal analógica en un código lineal y a continuación este código lineal se comprime en forma digital en el lado receptor. Se recibe el código PCM comprimido y se expande y después se decodifica. Los sistemas más recientes con PCM de compresión y expansión digital utilizan un código lineal de 12 bits y un código comprimido de 8 bits. El algoritmo de compresión y expansión es sencillo. El código comprimido de 8 bits consiste en un bit de signo y un identificador de segmento de 3 bits.
y un código de magnitud de 4 bits que él va a identificar el intervalo de cuantización dentro del segmento especificado. Tenemos la transferencia para la ley A y la ley mu. Este tipo de leyes son dos sistemas de cuantificación logarítmicas que pertenecen al formato PCM, es utilizado principalmente para la voz y el audio. Esta ley es utilizada en Estados Unidos y en Japón, también en Europa y Sudamérica, que define el número de bits de ambos casos es de 8, lo cual determina una frecuencia de muestreo de 8 kHz, que sería una velocidad binaria de 64 kilobytes por segundo. En estos ambos casos se produce una compresión de la curva de transferencia entre el nivel de la muestra S y de la salida cuantificada Q. ¿Cómo funciona un visualizador de trama? Se denomina o se llama visualizador o display en inglés a un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permiten mostrar la información al usuario de manera visual o táctil. Un visualizador de señal de video lo llaman comúnmente pantalla. Los dos ejemplos más comunes son el televisor y el monitor de una computadora. Es un dispositivo de salida. El test pattern o patrón de prueba o carta de ajuste es una imagen generada electrónicamente que se utiliza en los equipos y cadenas de TV para comprobar la transmisión y las características del sistema. El patrón de prueba está diseñado para comprobar la resolución, contraste y la relación de aspecto, es decir, entre altura y anchura de la imagen, la presencia o ausencia de distorsión en la exploración o barrido, así como otras características de la imagen de TV. En conclusión, o finalmente, el sistema de PCM con compresión digital consiste en comprimir un lado de la transmisión, luego convertirlo a un código PCM para ser transmitido, empleando la transferencia para la ley A y la ley mu. La señal de voz digital para PCM-TDM se obtiene a través de 8000 muestras por segundo. Hola, mi nombre es Viviana Muñoz y les voy a hablar sobre la práctica 4, 5 y 6. La práctica 4, codificación en línea. Los tipos de codificación. La codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógico que ya han sido cuantificados al sistema binario. Mediante códigos preestablecidos, la señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de señal digital. Esta traducción es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión analógica digital. El resultado es un sistema binario que está basado en el álgebra de Boole. La codificación polar utiliza dos niveles de voltajes, positivos y negativos. NRZ no retorno a cero, RZ retorno a cero, bifase autosincronizados y NRZ no retorno a cero. El nivel de la señal es siempre positivo o negativo. Los dos métodos más utilizados son NRZ, L no return to zero. Un voltaje positivo significa que el bit es un 0 y un voltaje negativo que el bit es un 1. RZ, retorno a 0. Utiliza tres valores, positivo, negativo y un 0. Un bit 1 se representa por una transición de positivo a 0 y un bit 0 se representa con la transición de negativo a 0. Con retorno de voltaje 0 en mitad del intervalo, bifase autosincronizados. Es un método, la señal cambia en medio del intervalo del bit, pero no retorno a 0, sino que continúa el resto del intervalo en el polo opuesto. Hay dos tipos de codificación bifase. Teoría bit por bit. El código binario es el sistema de codificación usado para la representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora, utilizando el sistema binario, sistema numérico de dos dígitos o PIC, el 0 y el 1. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza en la codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. Por ejemplo, en el caso de un CD, las señales que reflejan el láser que rebotará en el CD y será recepcionado por un sensor de distinta forma, indicando así
si es un 0 o un 1. En un código binario de ancho fijo, cada letra, dígito u otro símbolo están representados por una cadena de bits de la misma longitud como un número binario, pero por lo general aparecen en las tablas en notación octal, decimal o hexadecimal. Teoría de bloque. En la teoría de codificación, los códigos de bloque son una familia grande e importante de códigos de corrección de errores que codifican datos en bloques. Existe una gran cantidad de ejemplos de códigos de bloque, muchos de los cuales tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas. La definición abstracta de códigos de bloque es conceptualmente útil porque permite a los teóricos de la codificación, matemáticos e informáticos, estudiar las limitaciones de códigos, de todos los códigos de bloque de una misma manera unificada. Estas limitaciones suelen tomar la forma de límites que relacionan entre sí diferentes parámetros del código de bloque, como su velocidad y su capacidad para detectar y corregir errores. Prácticas 5 y 6. Codificadores y transmisor de línea y sistema de comunicaciones para señales analógicas. Señales de sincronización y codificadores CMI. Señales de sincronización. En la electrónica digital, una señal binaria que sirve para coordinar las acciones de varios circuitos, en especial para sincronización de biestables, es un sistema digital completo. Codificadores CMI. Este codificador es similar al codificador AMI. La única diferencia es que en 0 trabaja con una señal que saca el clock que se introduce, mientras que los 1 como nivel positivo o negativo de voltaje dependiendo de la secuencia, interpolando el nivel de voltaje anterior del 1 previo. Transmisores de línea y codificadores HDB3. Transmisores de línea. Los transmisores de línea se utilizan para transmitir señales a lo largo de las líneas de transmisión de datos, trabajando en conjunto con los receptores de línea. Son un tipo de circuito integrado que se utiliza para interconectar dos sistemas o dispositivos a una distancia determinada. Los codificadores HDB3 es un código que permite transformar una secuencia de bits de unos y ceros en secuencias alternadas de voltajes positivos y negativos, con la finalidad de eliminar al máximo la componente continua de la señal. Teoría de transmisión de señales analógicas. ¿De qué se trata? La señal analógica es aquella que presenta una variación continua con el tiempo, es decir, que una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá a una variación igualmente significativa del valor de la señal. Toda señal variable en el tiempo, por complicada que ésta sea, se representa en el ámbito de sus valores, espectro de frecuencia. ¿Cómo está diseñado un sistema de transmisión de señales analógicas? Los sistemas de transmisión de señales van desde la transmisión en banda base entre un transmisor y un receptor conectadas físicamente a través de un cable, hasta las estrategias de modulación en frecuencias empleadas en la radiofusión comercial y las comunicaciones vía satélite, pasando por el diseño de receptores de radiocomunicaciones. Transmisión simplex y duplex. Simplex. En este modo solo es posible la transmisión en un sentido. Esto determina que el que origina información hacia el que la recibe y la procesa. Un ejemplo claro de esto son las emisiones de radiodifusión. Duplex consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Esta forma de trabajo es la más eficiente. Un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. Muy buenas, mi nombre es Darwin Mendoza y yo les voy a hablar sobre la práctica número 7, que se tituló Sistemas de comunicaciones para señales digitales. Teoría de transmisión de señales digitales. Es la transferencia física de datos por un canal de comunicación de punto a punto o punto a multipunto. Como por ejemplo, estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Transmisión de datos a través de una interfaz RS232. Electrónicamente, el sistema está basado en pulsos positivos negativos de 12 voltios.
en los cuales los datos son codificados sobre cable multifilar. Mecánicamente, este estándar tiene conectores de 9 a 25 pines. Tecnología TTL y transmisión con PC. La tecnología TTL son las siglas en inglés de transistor logic, es decir, lógica transistor a transistor. Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTLRS, los elementos de entrada y la salida del dispositivo son transistores bipolares. Transmisión con PC. Una LAN de la posibilidad de los PC, una LAN da la posibilidad a los PC que compartan entre ellos programas, información, recursos, comunidades de disco, directorios, impresoras. De esta manera está a disposición la información de cada puesto de trabajo, los recursos existentes en otras computadoras. Para concluir, esta práctica nos enseñó que la transmisión de datos digitales consiste en la transferencia física de datos de punto a punto o de punto a multipunto. También se puede emplear una interfaz RS232, la cual está basada en pulsos positivos y negativos de 12 voltios. Ahora vamos a hablar sobre la práctica número 8, que se tituló Medida de la tasa de error. La medida de la tasa de error se realiza a partir de una misma secuencia de señal binaria de amplitudes de 0 y B, transmitida por un medio, en este caso el cable, y contaminada por el ruido gaussiano de potencia ajustable para operar en distintos niveles del SNR. Medidas en el time slot. El algoritmo de asignación de time slot reside en cada terminal que pueda calcular time slot. Debe utilizar el siguiente periodo de reasignación de slot. ¿Cómo se usa una data tester? En Big Data Testing, los ingenieros de control de calidad verifican el procedimiento exitoso de terabytes de datos utilizando clusters y otros componentes de apoyo. Esto requiere un alto nivel de habilidades de testeo, ya que el procesamiento es muy rápido y puede ser además de 3 tipos: batch, en tiempo real e interactivo. Para concluir, esta práctica nos enseñó que las medidas de tasas de error se realizan a partir de una misma secuencia de señal binaria, transmitidas por un medio y contaminadas con el ruido gaussiano de potencia ajustable. Gracias.